Hoy voy a conversar con un gran amigo, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, Leomagno Flores, doctor Leomagno Flores, tachirense, ha hecho toda su carrera política en la capital de la República, pero un factor importante, nunca se ha olvidado de su gente. ¿Cómo está, doctor? Hola Augusto, ¿cómo estás? Quiero saludar a toda la audiencia de este podcast, que es una innovación importante tecnológica que, como buenos tachirenses que somos, que estamos al día con el mundo del conocimiento, la has tomado y te felicito por esta iniciativa. Felicitar a nuestro productor, gerente, director de Conectados TV. Excelente. Un gran saludo, un abrazo para todo el equipo. Y bueno, me siento aquí en un diálogo extraordinario. En Caracas, que aquí también se hace buena televisión. Ese mensaje lo llevo todos los días, pero no solo ver la televisión, aquí se hace bien muchas cosas. Sí, señor, sí, señor. Bueno, como vamos a hablar es de la campaña electoral. Amén. ¿Cómo está Acción Democrática en este momento? ¿Será que AD recupera, vuelve a Miraflores? Mira, nosotros estamos convencidos que Acción Democrática no puede, en este momento histórico que está terminando un ciclo y todavía no adviene el nuevo, estar ausente, porque Acción Democrática ha sido el gran protagonista, ha sido la vanguardia de todos los cambios y transformaciones en Venezuela. Por eso es que nosotros decidimos, después de 30 años sin presentar un candidato propio, decirle al electorado, en este momento donde lo que se presume es la necesidad en el país de una transición, le ponemos al servicio de Venezuela a nuestro mejor hombre, que es Luis Eduardo Martínez, un economista consagrado, un catedrático, un rector universitario. En este momento donde la sociedad del conocimiento impera en el resto del mundo, pues necesitamos una persona que desde Miraflores llene esos requisitos que, por cierto, han estado ausentes más de 25 años en el país. Claro, una de las cosas fundamentales en el país es que ya la gente no quiere el radicalismo. Luis Eduardo, ¿en qué se ubica? Se ubica en la necesidad de que el cambio se haga en paz. Por eso es que Eduardo es un candidato ideal para la transición. Una transición no es sacar a un presidente y poner otro en este momento, ni que termine la Revolución Roja Rojita y empiece algo nuevo, algo distinto, sino es que el país transite el momento histórico que está viviendo el mundo y que está viviendo concretamente Venezuela en paz, mediante un diálogo donde no haya vencedores ni vencidos, porque lo que se requiere es la estabilidad política. Imagínate tú la situación de Venezuela, que cuando nosotros ganemos las elecciones, Dios mediante, y gracias a que la gente recuerda que Acción Democrática es el partido que logró la República Civil, tenemos que rescatar la República Civil, tenemos que rescatar la República Ciudadana, y eso es lo que le ofrecemos al país. Imagínate tú lo que significa para el país y el riesgo que se corre, porque van a ser 6 meses para poder tomar posesión del cargo. Claro. En esos 6 meses va a seguir el gobierno actual con todos los poderes en su mano. Entonces ahí tiene que haber una persona que entienda que esos 6 meses son exactamente lo que nosotros llamamos transición. Y en esos 6 meses tiene que haber estabilidad política, porque si no hay estabilidad política, pues aquí puede pasar cualquier cosa. Dice la gaita zuliana, sin rencores. Es que la diferencia entre un hombre grande y un hombre pequeño es que el hombre pequeño, no de estatura, sino en el alma, pequeñez anímica, siempre guarda rencor. Los hombres grandes nunca guardan rencor. Porque hay un sector que dice, te estoy esperando. Mira, eso le hace daño al propio sector que así lo diga. Primero, porque a nadie le gusta que lo amenacen. Entonces te da una respuesta de igual calibre y de mucha resistencia al cambio. Y segundo, porque los venezolanos ya estamos cansados de 25 años de diatriba
que no nos han llevado a nada. Además, este país lo dividió el odio, hasta las familias. No solo se dividieron por razones ideológicas internas, es lo más lamentable, ¿no? Que es lo peor, sino que también porque fueron obligadas a separarse por la diáspora, por la migración de 8 millones de venezolanos. Entonces, eso hay que no van a poder votar. Eso hay que reconstruirlo. Y eso se reconstruye con la sabiduría que nos dio Jesucristo. El perdón es lo más importante en esta vida, y el perdón lleva a la grandeza de la persona que perdona y también a la reivindicación del perdonado. Algunos dicen que es difícil pedir perdón. Pero aunque no se pida, debe concederse. Sí. El gobierno está haciendo su trabajo para mantenerse. ¿Cómo están contrarrestando ustedes eso? En el caso de Acción Democrática lo estamos contrarrestando con calle y más calle. Luis Eduardo es el único de todos los candidatos presidenciales que está realmente en la calle, porque tanto el candidato del gobierno como el candidato con el cual está polarizando, en la calle están sus emisarios. En cambio, el candidato que está en la calle en persona es Luis Eduardo Martínez. Que eso es atípico, ¿no? Es atípico en este momento que las campañas las hagan otros, pero sin embargo nosotros, fieles a la tradición democrática, estamos caminando la calle, porque caminar la calle lo heredamos de Carlos Andrés Pérez. Es un hombre respetable. Luis Eduardo, sí, lo confirmo, es un amigo, es un hombre que está claro en lo que significa el compromiso superior de la patria por encima de los intereses personales y aún del propio partido. Usted sabe que vino al Táchira el Tigre. Yo lo entrevisté y entonces le estoy entrevistando al Tigre y ya había entrevistado al burro. Y entonces el Tigre seguramente te dijo, bueno, donde ronca tigre no hay burro con reumatismo. Sí. Pues Eduardo es muy ocurrente. Sí, cómo no. Eduardo es una persona extraordinaria. Ayer el vicerrector de la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, cuando se refirió a Eduardo, dijo, es un patrimonio político del país. Eso es un concepto interesante viniendo de Omar Pérez Díaz, que es una persona de todo nuestro afecto y con una gran trayectoria en la docencia venezolana. Mire, doctor, yo le voy a preguntar, no sé si usted está en condiciones de responder esto. En el ámbito político hay unas conjeturas que dicen que muy probablemente viene una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Esto es delicado uno hablar de eso, pero en todos los pasillos se habla de que el Tribunal Supremo de Justicia ya tiene lista una decisión sobre el caso de la tarjeta de la MUD. Pero fíjate, no es solo que se diga en todos los pasillos, ni es un rumor. Es que una persona tan importante en este momento político, porque entiendo que preside una comisión de transición política en el equipo de Edmundo, el candidato de la plataforma unitaria, César Pérez Vivas, lo denunció con nombre y apellido. Él dijo que había habido reuniones de dos personajes importantes del gobierno en el TCJ y que el único objetivo era anular la tarjeta de la MUD. Y aquí hay un problema. La gente dice, bueno... Eso es lo que quiero que me explique. Fíjate, la gente dice, bueno, si eliminan la tarjeta de la MUA, ahí está la de Un Nuevo Tiempo y está la del otro movimiento MPJ, que MPB, que apoya al mundo. Y resulta que, bueno, uno como abogado sabe desde el primer año de Derecho que hay un principio jurídico que dice que lo secundario corre la misma suerte de lo principal. Entonces, si tú anulas la tarjeta... Un efecto dominó. Si tú anulas la tarjeta que inscribió al candidato, ese mismo efecto lo sufren las tarjetas adherentes. Sí. ¿Qué quiere decir esto claramente? Que se quedarían sin tarjeta y sin candidato. Bueno, la plataforma unitaria. Ahora, es decir, la postulación no existe. No existe. Ahora, yo
rechazo eso desde el punto de vista jurídico No, y desde el punto de vista de lo que significa la democracia. transparencia de un proceso electoral y el daño que se le hace a la democracia que en este momento lucha por resurgir con toda Aunque vitalidad. eso le favorecería a Luis Eduardo. Favorecería a cualquier candidato de los que quedan con vida legal, porque aunque yo esa tesis no la comparto, ya el gobierno fijó posición de que si surge algo sobrevenido con un candidato presidencial, no se puede sustituir por uno nuevo. Pero yo creo que la ley sí lo permite. Pero bueno, tú sabes que... Antes se hacía. Pero todo el tiempo... 10 porque días lo antes. permite la ley. 10 días antes. Lo permite la ley, pero ahora tú sabes que la jurisprudencia revolucionaria es por el interés supremo del partido. Entonces... No se puede. Uno tiene que acostumbrarse, aunque no lo acepte, al no se puede. Pero sucediendo eso, entonces cualquiera de los candidatos que sobrevive, que está allí inscrito y que son de oposición, porque los llamen como los llamen, denigre de ellos, todos se declaran candidatos de la oposición, puede salir beneficiado. Nosotros creemos que el más beneficiado podría ser Luis Eduardo Martínez. ¿Por qué? Porque Acción Democrática presenta una tarjeta sólida. Con tradición, que en el imaginario colectivo venezolano es una tarjeta de historia y sobre todo de triunfo. Entonces, eso favorecería a la necesidad de cambio, que es lo que está en juego en estas elecciones. Mira, el candidato en estas elecciones no tiene nombre y apellido. El candidato en estas elecciones es el cambio, porque la gente ya no aguanta más. 25 años de fracaso, 25 años de tragedia nacional, 25 años que se han agudizado en una crisis humanitaria compleja en todos los sentidos y en todos los órdenes. Entonces, el candidato es el cambio. Y hay un ejemplo histórico que lo puedo traer a colación. Ajá. Cuando Acción Democrática la inhabilitaron durante la época de unas elecciones que hubo para el Parlamento, el Congreso, que en ese momento en segundo grado escogía al presidente de la República. Acción Democrática de boca a oreja mandó a votar por Jovito Villalba. Y si URD. Por URD. Y si no se hizo eso, porque hay dudas si de verdad se dio esa línea, la gente intuitivamente, con la economía del voto, votó por URD y todos sabemos que Villalba ganó ese proceso, sí. Pero Jiménez lo llamó y lo montó en un avión y lo sacó del país. Ahí no había tu tía. No había tu tía. Pero ya esto ha pasado en la historia de Venezuela. El pueblo intuitivamente, en caso de un exabrupto jurídico, que no se sabe tampoco desde el punto de vista de la comunidad internacional qué puede pasar, ahí puede operar la economía del voto y de boca a oreja la gente puede decidirse por revivir esa historia gloriosa de Acción Democrática. Y yo los invito, en caso de cualquier tragedia electoral que no la compartimos, con lo cual estamos en desacuerdo y en defensa del voto, sin embargo, porque nosotros ya decidimos la vía electoral por encima de cualquier otra, los invito, porque ahí Acción Democrática pone a disposición su tarjeta y su mejor hombre en este momento. Además que tiene la tarjeta también de Copey, ¿no? Importante, acabas de decir algo que no se me puede escapar. Nosotros hemos hecho una alianza histórica con tradicionales adversarios, porque nosotros nunca hemos visto a nuestros competidores en partidos como enemigos, como ahora se pretende hacer ver con todos los que no están de acuerdo con una verdad absoluta. Nuestros rivales tradicionales, como Copey, imagínate tú, bandera roja. Muchas veces metimos preso en la democracia al líder de bandera roja. Y entonces ahora son nuestros aliados. Por eso lo llamamos alianza histórica. Era la izquierda de aquel. Era la izquierda de aquel. Entonces esa alianza histórica nuestra
y quiero decírselo a la gente, esa alianza histórica está en capacidad de no solo de ganar estas elecciones y de cambiar el país con el apoyo de cada uno de ustedes, sino que también esa alianza histórica yo estoy luchando para que no sea coyuntural, sino que sea permanente para lograr la estabilidad política de Venezuela que tanto se necesita después del 28 de julio. Fíjese que aquí tuvimos a Luis Eduardo y yo le pregunté concretamente qué es lo primero que haría en caso de que usted ganara. Y él habló del salario. Claro que sí, y lo ratificó esta semana pasada, porque se cumplieron 50 años del decreto de Carlos Andrés Pérez fijando el salario mínimo, gracias a una ley habilitante que le había dado el Congreso de la época. A mí me correspondió el honor de publicar ese decreto porque yo era el secretario del Consejo de Ministros. Por cierto que me asusté porque cuando dijeron 50 años del decreto de Pérez, yo dije, ¿cómo ha pasado tanto tiempo? Yo suscribí eso y lo publiqué en la Gaceta. Bueno, ese decreto que fijó el salario mínimo por primera vez en la historia de Venezuela por un acuerdo tripartito, y se creó la comisión tripartita con esos fines y otros fines importantes, cumplió 50 años y como homenaje a ese decreto, que significó mucho para los trabajadores, Luis Eduardo dio una rueda de prensa con los sindicalistas de COPEI, los sindicalistas de Acción Democrática y la gente de Bandera Roja y del Partido Republicano que operan en la región de Guayana, la mayoría de los partidos republicanos. Y entonces Luis Eduardo anunció allí algo interesante. El salario mínimo en la época del presidente Leoni era de $460 al valor actual del dólar. Imagínate tú lo que significa eso. Y el primer salario que decretó Pérez pasaba de los $300, casi se acercaba a los 400 otra vez. Y entonces Luis Eduardo le anunció al país que su primer decreto como presidente de la República sería decretar el aumento a $300 del salario mínimo. Y demostró con cifras de dónde se va a sacar el dinero para eso. Un dinero que en este momento el gobierno actual no puede ponerle mano de ninguna circunstancia porque está retenido en el exterior, pero que al cambiar el gobierno y generar confianza en la estabilidad del país, esos reales se los van a adjudicar inmediatamente a la República de Venezuela y de ahí va a salir el dinero para el aumento. Y ese aumento de salario mínimo extensivo a todos los pensionados y jubilados del país. Están pasando la de Caín. Sí, es la gente más sufrida, sufrida. No les alcanza para nada. Porque tienen una necesidad casi distinta a la de los alimentos, que es el problema del resto de la gente, que son las medicinas, tú lo acabas de decir. Entonces, esto es un drama. Sí. Y también estamos pensando, para los pensionados y los jubilados, en un sistema mediante una tarjeta de débito con un código que no permita usarla en otra clase de compras para las medicinas, porque así como vamos a manejar la alimentación escolar para que atendamos a 5 o 6 millones que parece que se acabó, de niños, ¿no? Que eso se acabó totalmente, lo vamos a manejar por una tarjeta de débito. Bueno, eso lo vamos a hacer con los jubilados y pensionados para sus médicos. Ahora, mi estimado Leomagno, por eso es que ustedes están hablando de comparar la Cuarta República con la Quinta. Exactamente de eso se trata, pero entonces el candidato al que retamos salió con una respuesta efectista, pero que no es válida. La efectista es, bueno, ustedes son el pasado, ¿yo por qué voy a discutir el pasado? Yo quiero discutir del futuro. Usted tiene discutiendo el futuro hace 25 años junto con Chávez y nos han llevado no al pasado, sino al pasado remoto. Del pasado del siglo XX, que es el que le estamos proponiendo que discutamos, nos llevaron al siglo XIX y ahí estamos. No se va a dar. Se debaten, bueno, nosotros seguimos insistiendo.
seguimos insistiendo, pero el que rehúye el debate, casi siempre la gente lo interpreta como una debilidad, y en Sí. este caso es una gran debilidad. Usted que es estudioso, ¿qué piensa de las sanciones? Mira, la posición de Acción Democrática y del candidato es que nosotros creemos que hay que levantar las sanciones. Hay que levantar las sanciones porque en el fondo las sanciones no solo que no han resultado en el caso venezolano, sino que en ningún caso de aplicar sanciones internacionales ha resultado, ha dado su fruto. Ahí está el pueblo de Cuba, 50 años con sanciones. 60. Y 60 años con sanciones, y el pueblo sigue Ahí está. aturdido, ahora muriéndose de hambre. Y si no hubiera sido por esa alianza antihistórica del comunismo en Cuba y Venezuela, bueno, la tragedia de Cuba hubiera reventado mucho antes. Pero el gobierno toma eso como una excusa, ¿no? Claro, se toma como una excusa, como lo tomó el gobierno cubano para consolidar Yo la me acuerdo revolución. que estábamos nosotros estudiando y todo el tiempo estaban matando a Fidel Castro. Claro, Me van a matar. claro, y Fidel Castro todo el tiempo decía: no hay desodorante, no hay alimento, Crema no hay dental. nada, no hay crema dental Papel por sanitario. culpa de la sanción. Entonces no está de acuerdo con eso. No, de las nosotros en Acción Democrática no estamos de acuerdo con la sanción. sanciones no tumban gobierno. Sanciones no tumban gobierno. El caso de los observadores internacionales, ya se tomó una decisión. El Consejo Nacional Electoral le retiró la invitación a la Unión Europea. Nuestro candidato presidencial ha dicho enfáticamente que es un mal precedente para unas elecciones transparentes haberle retirado a la Unión Europea la invitación que se le hizo, y ha planteado públicamente que se restablezca la invitación. Que vengan todos. Que vengan todos. Bueno, ahí le dieron preferencia al Centro Carter. Ah, ya apareció, claro. Sí, ya apareció. Hay mucha gente que le tiene como sospecha al Centro Carter porque Por bueno, su afinidad. por su afinidad, que ya se puso de manifiesto con el referéndum revocatorio. Mire el caso de México, ¿no? Una mujer. Tremenda 200 noticia, años de historia. tremenda noticia, que en la tierra de los machos machotes Yo soy ahora macho. gobierne una mujer. Sí. Y eso es importante para el mundo. Pero le escuché a Eduardo Fernández una explicación que me llamó la atención. Eduardo dijo: bueno, las mujeres llegan con una idea que uno tiene maternal, pacifista, Sí. etcétera, pero Golda Meir le declaró la guerra a Palestina, y la Margaret Thatcher Era la dama de hierro. recuperó las Malvinas a sangre y fuego. O sea que las mujeres son guerreras también. Sí, 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 señor. De aquí en adelante ya estamos, el 28 está ahí a la vuelta de la esquina. Qué El bien. 28 está a la vuelta de la esquina. Fíjate bien, en el caso concreto de Acción Democrática, nos sentimos orgullosos de que Luis Eduardo sea el único candidato que físicamente, presencialmente está en la calle. Esa etapa de las caminatas y la presencia del candidato casa por casa la vamos a mantener hasta el 24 de junio. El 24 de junio vamos a clausurar esa etapa para prepararnos a julio, cuando empiece la campaña De lleno. de lleno. Y el 24 de julio, ¿qué vamos a hacer? Y se lo anuncio al país, en un gran acto que vamos a convocar estamos discutiendo si en Caracas o en algún lugar emblemático de la provincia, porque nosotros también le hemos dicho al país que Luis Eduardo y AD vamos a promover la descentralización y la desconcentración de los poderes públicos. Entonces nosotros vamos a darle la oportunidad a la provincia venezolana de que sea dueña de su propio destino, Claro. con una autonomía funcional que lo permite la Constitución, en una verdadera federación. Ahí no hay que convocar constituyentes, ni hay que ir a ningún proceso de quitar la Constitución y hacer una nueva. La misma Constitución venezolana permite que haya la descentralización, porque es que ya lo establece. Fíjese, hay una cosa importante que los abogados siempre hemos explicado, pero que es difícil que la gente entienda. La Constitución venezolana dice: Venezuela será una república federal.
pero luego viene una coma fatal y dice en los términos de esta Constitución. Entonces, cuando se desarrollan los términos, todos son centralistas. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer, esta es una república federal, y quitarle en los términos de esta Constitución, que eso es una reforma, se puede hacer porque no estamos cambiando nada, pues sigue siendo federal, y entonces se aplica el federalismo como es, autonomía funcional de los estados. Mire, llama la atención esta propuesta que está haciendo el presidente de Colombia de un plebiscito. Mira, Leomagno Flores, en lo personal, desde un principio en Acción Democrática y con el candidato planteé que deberíamos apoyar esa tesis. Lo que pasa es que jurídicamente no existe la figura del plebiscito para esos casos en Venezuela, pero tenemos los referéndum consultivos, que podría ser. Claro, porque el presidente de Colombia no tenía por qué saber cómo es la ley venezolana en ese sentido. Él lo dijo en un sentido general. Pero entonces, el gobierno... que debería haberse agarrado de ahí con mucha fuerza, sobre todo por lo de la transición que es factible que suceda. No, ahora está inventando que hay que firmar en el CNE un compromiso y un acuerdo, y resulta que estaba convocado para el viernes y no pasó. No solo que no pasó, sino que se guardó silencio, ni siquiera se le mandó a decir a los invitados y convocados, mire, aunque ustedes con no va. Bernabé Gutiérrez dijo que sí. Nosotros mandamos una carta. Vamos a firmar. Nosotros mandamos una carta diciendo que lo aceptamos. Pasó el viernes y no pasó nada. No pasó nada. ¿Y usted cree que sí se debe firmar? Mira, creo que se debe firmar, pero lo ideal hubiera sido que conjuntamente con la elección se hubiera puesto a consideración del pueblo un pacto que, llámese como se llame, era que no en esas elecciones triunfaba Venezuela y que no hay no hay vencedores ni vencidos, que la patria gana y que la transición viene. Se supone que no es necesario porque el que ganó, ganó. El que ganó, ganó y el que perdió, perdió, pero cosas se han visto en estos 25 años. Piensa que no pueden entregar a quien pierda. Mira, hay ejemplos históricos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahí. Sí. ¿Bajo qué medida? De repente, usted vino al Táchira de padrino. Sí, de un libro interesante. Claro. Sobre petróleo. Gran amigo nuestro. Oye, claro, mira, un gran paisano nuestro. Rafael Quiroz. Y sobre todo más paisano tuyo que mío, porque son de San Antonio los dos, sanantoñeros, de la Villa Heroica. Rafael Quiroz. Inteligente como... Mira, Rafael Quiroz. Estudioso, ¿no? Rafael Quiroz se ha convertido en el analista petrolero contemporáneo. Por referencia, ¿no? Por referencia en este momento en Venezuela. Así como una vez lo fueron figuras como Juan Pablo Pérez Alfonso, como Manuel Pérez Guerrero, bueno, y tantos otros. En este momento las nuevas generaciones están representadas en los libros que ha escrito sobre petróleo Rafael, y también en las constantes declaraciones que da, que se nota que está al día. Es una referencia. Ahora, fíjate, lo grande de nuestro paisano es que casi todos los analistas petroleros están en el exterior, donde pueden tener acceso ilimitado a todas las fuentes. Él está aquí en Venezuela con las limitaciones que significa el internet. Dando clase todavía. Dando clase en la UCB y dando cifras que son la Biblia. Claro. Así como Venezuela, política y petróleo ha sido la Biblia permanente del petróleo en Venezuela, pero que quedó esa obra terminada hace 40, 50 años, pues hay que actualizarla. Y los libros de Quiroz son la actualización, porque es el único que ha escrito sobre petróleo. 6 libros en el fondo, 6 libros sobre petróleo. Entonces yo digo que Rómulo fue el cronista de la historia petrolera hasta la última página que tiene vencimiento de Venezuela, política y petróleo. El resto lo está escribiendo Quiroz, de verdad. Y fíjese que el petróleo no ha perdido vigencia, ¿no?
uno de los temas que plantea el último libro de Quirós, que tiene un título que llama la atención, el título es Petróleo, Lutitas y Pandemia. Él me explicó a mí que él estaba encerrado, considerando por separado hacer un libro de cada tema de esos, pero que dijo, bueno, ¿por qué? Esto vamos a reunirlo, esto se entremezcló, claro. Y entonces sacó este libro, y en este libro él plantea que en realidad, como la pandemia condenó al mundo casi a un año de inamovilidad, cualquiera podría pensar que era el fin de la era petrolera, que comenzaba la época de la humanidad pospetrolera, pero dice que no es así. Él no acepta que estamos en el mundo pospetrolero, dice que hay petróleo para rato, y lo razona en su libro. No lo explica. Yo lo expliqué también ayer desde mi punto de vista en el discurso cuando acepté el padrinazgo. Para mí, más que un honor, porque yo sí soy modesto, a lo mejor no tengo los méritos para eso, pero lo acepté porque es producto del afecto, del cariño, de la amistad. Con Rafael me uno una amistad desde muchacho. No, y fíjese que acudió mucha gente. Mira, quedó en locales. Aparte de la mala campaña que muchos me tienen por ahí, yo me convencí ayer que tengo poder de convocatoria en mi tierra todavía. Yo hice las invitaciones personalmente y gracias a Dios. Faltaron sillas. Y un amigo mío, que no voy a nombrar quién es, pero una persona importantísima para el Táchira, me dijo, lo felicito, Leomagno, por el poder de convocatoria, está vivo. Toda la intelectualidad estaba allí reunida, sí, así es. Que eso es importante. Claro, eso es importante. Sobre todo porque el Táchira es, en su tradición, un estado fundamentalmente literario, porque tú sabes que la Biblioteca de Autores Tachirense es una de las más respetadas de Venezuela. Lástima que hace tiempo que no se pone al día, pero eso es un reto que en lo personal yo tengo todavía pendiente con el Táchira. Y yo propuse inclusive que en honor a la verdad, esa biblioteca de autores tachirenses deberíamos ponerle un nombre, porque aquí le ponen nombre a todo. Yo propongo que le pongamos Biblioteca de Autores Tachirenses Ramón J. Velázquez. Por ejemplo. Porque él fue el gran impulsor en los últimos tiempos de esa biblioteca. Todos estos libros. Entonces yo creo que... Fue presidente de la República. Ahora fíjate, en el Táchira es una tradición importante y es algo que los gochos llevamos sembrado en el alma. El salón de lectura del Táchira, por ejemplo. Toda una historia que tenemos alrededor de los libros. Pero fíjate esto importantísimo y que es una noticia triste. Ayer... Rafael lo anunció que la editorial Panapo, que le editó los últimos 6 libros, cierra porque, bueno, está en quiebra como la mayoría de los negocios en Venezuela. Bueno, sobre todo los medios de comunicación. Claro, entonces eso le hace un grave daño a la sociedad del conocimiento, que una editorial cierre. Toda editorial que cierra es un libro menos, y todo libro menos es una tragedia para la cultura. Sí, señor, sí, señor. Queríamos cerrar con el tema de los servicios públicos, ¿no? Terrible en el Táchira y en toda Venezuela. Uno de los grandes retos de Luis Eduardo, que lo ha anunciado y que el 24, cuando le presentemos al país el programa de gobierno, va a estar allí entre las prioridades, es la recuperación de los servicios públicos. No puede haber progreso sin electricidad. Y Venezuela está condenada a quedarse en el siglo XIX si no mejoramos el problema eléctrico, que no debió nunca haber colapsado. No debió nunca haber colapsado porque teníamos el sistema eléctrico mejor de toda Latinoamérica. Aquí mismo la represa. Claro. Pero eso hay que resolverlo. Y, bueno, pero hay alternativas, ¿no? Los paneles solares. Todo, la gente puede decir, ¿dónde están los reales? Están los reales. Y te voy a decir dónde están. Todos los organismos multilaterales tienen proyectos ya hechos y dinero para financiar los proyectos para toda Latinoamérica, incluyendo Venezuela. Lo que hace falta es que se genere la confianza necesaria con un sistema político que no confisque nada y que permita que se desarrolle la propiedad en todos los sentidos para que
esos organismos financian hay esos países proyectos. que tomaron la alternativa de los paneles solares, ¿no? También, y hay muchas alternativas que se pueden tomar. Por eso creo que vamos a resolver ese problema. Además, este sigue siendo un país petrolero. Nosotros podemos, en una primera etapa, volver se va a seguir a dependiendo rehabilitar las plantas y todo, porque vamos a seguir dependiendo del petróleo por mucho tiempo. Es más, lo dije ayer en mi discurso, nosotros siempre hemos hablado de que fracasó la siembra del petróleo. Bueno, la siembra del petróleo fracasó porque los políticos que gobernaron Venezuela y quizás los que hicieron la propuesta, Alberto Adriani y Uslar Pietri, creían y estaban seguros que sembrar el petróleo era algo literal, que había que invertir en la tierra, en la siembra de la tierra. No, había que invertir en más petróleo, en los polímeros. Estaba hablando de una visión. Claro, en los polímeros había que invertir. Mira, cuando Rómulo Betancourt terminó de escribir Venezuela, Política y Petróleo, en Alemania, la BASF y la DuPont en los Estados Unidos habían ya patentado y tenían la propiedad intelectual de 400 productos provenientes del petróleo, que Rómulo no lo sabía, porque en esa época no había internet y las noticias llegaban un año después. Entonces, fíjate lo que significa eso para Venezuela si hubiéramos desarrollado la petroquímica, que se hicieron grandes esfuerzos, pero se convirtió en un foco de corrupción y fracasó. Eso era sembrar el petróleo. Eso era sembrar el petróleo. Sembrar el petróleo era más petróleo. Y más petróleo y más petróleo. Sí, fíjense que nadie le prestó atención debida. Quizás por desconocimiento. Pero hoy estamos en el siglo de la tecnología, de la sociedad del conocimiento, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial. Y eso nos va a permitir que el petróleo, aunque es un recurso natural no renovable, por suerte para Venezuela, tenemos las mayores reservas del mundo y así sea pesado, con la tecnología lo podemos explotar y ojalá lo hagamos en beneficio nuestro. Nunca es tarde para sembrar, dirían los agricultores. Sí, entonces vamos a estar muy pendientes de esa propuesta que tiene Acción Democrática del salario, ¿no? Así es, y es nuestra bandera. Y lo vamos a hacer. Y no por demagogia, sino porque sabemos de dónde vamos a sacar los reales para hacerlo. ¿Ustedes están pensando en lo que hizo Cipriano Castro para ir a Caracas? Mira, a mí no me disgusta la idea. Yo digo que una campaña admirable, bueno, los gochos la podríamos reducir a la campaña invicta, porque nunca fue derrotado, de don Cipriano. Por cierto, en su discurso ayer, Quirós dijo algo que conmueve, ¿no? Quirós dijo que sin pedirle permiso a los tachirenses, a Cipriano Castro lo sacaron del mausoleo que Carlos Andrés le mandó a hacer ahí en Capacho, donde estaba con doña Zoila, y se lo llevaron para el Panteón Nacional. Pero que dejaron a doña Zoila solita, Ígrima y sola ahí. Bueno, para los tachirenses eso significa bastante. Entonces, tenemos que entender nosotros aquí que es importante desde el Táchira enviarle un mensaje a todo el país de confianza, de optimismo, de fe y sobre todo reiterar desde el Táchira que el gran candidato para el 28 de julio es el cambio y hay que lograrlo por la vía democrática y por la vía electoral. Bueno, apago mi teléfono y a mí no me llamen. Conectados TV en línea, en el universo digital.